Diego, el placer de que hayas venido. Gracias por venir acá a Succession. Primera vez en el programa, ¿no? Primera vez. Muchas gracias por la invitación. Tenemos mucho para charlar. Se vienen las elecciones. Primer mirada sobre el panorama Córdoba. Primer mirada sobre lo que sucedió en Córdoba. ¿Provincial? Venimos de una elección provincial que tenía o marcaba una diferencia de más o menos 10 puntos. Finalmente fue mucho más chica y terminó ganando, imponiéndose el oficialismo por casi 4 puntos. Venimos de lo que sucede en Capital, donde sí podemos decir que ustedes tenían la idea, o por lo menos el radicalismo tenía la idea de que efectivamente ganaba la Capital, y sin embargo se llevó una sorpresa cuando perdió, y perdió por más diferencia efectivamente de la que se hubiera esperado para la ventaja de gobernación. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue todo este enroque? ¿Qué fue lo que sucedió en Córdoba, ya sea en la provincial y en la municipal? Bueno, hay mucha tela para cortar, ¿no? Un análisis bastante importante el que se podría hacer. Yo creo que lo que pasó fue que el oficialismo a nivel provincial creía que ganaba esta elección por más de 10 puntos, creían que incluso en la ciudad para esa elección para gobernador, incluso hablaban de una diferencia de más de 15 puntos. Sí. Creo que menospreciaron la bronca que la gente está teniendo por la falta de respuestas que ven, sobre todo en temas de seguridad, sobre todo en temas de servicios públicos, como es la educación, como es la salud, como el tema de los jubilados. Me parece que todos esos temas incidieron mucho y Juntos por el Cambio tuvo propuestas bien concretas para eso y bueno, lamentablemente no se alcanzó, pero el resultado fue bastante parejo, 3 puntos y pico, 3 puntos y medio. En las elecciones provinciales sorpresivamente parejos. Sí. Me lo han reconocido en off. Ustedes se sorprendieron mucho cuando vieron ese número, cuando empezaron a ver que se subían, se cargaban. Está bien que se cargaban primero las electrónicas, se cargó primero Altagracia, se cargó Carlos Paz, donde ganaba por una diferencia importante Luis Juárez. Marco Juárez también ganaba importante. El único que se cargó electrónico que no ganaba juez es Cosquín, son algunos de los datos importantes. Pero a medida que fue creciendo, eran las 9:30 de la noche y todavía había una diferencia en favor de Luis Juez. Sí. ¿Estaban sorprendidos ustedes? Sí. Yo no te lo voy a negar, no te lo voy a desconocer, porque la verdad que sí. Estábamos contentos con el resultado, pensábamos que se podía ganar la elección. Se palpaba cuando uno caminaba, que también había mucha bronca en la gente, mucho cansancio de la gente. Pero bueno, lamentablemente el peronismo en la provincia de Córdoba ya tiene una maquinaria electoral bastante aceitada. Digo lamentablemente porque eso hace a que la institucionalidad se vaya degradando en la provincia de Córdoba. Nosotros hicimos mucho foco en eso, en que no queríamos ser otra Formosa, en que queríamos que realmente haya independencia de poderes, donde los medios de comunicación también puedan tener otro rol, donde en definitiva la calidad institucional pueda ser uno de los ejes de desarrollo productivo que tiene que tener una provincia como Córdoba, que es muy importante para el país y para su gente. Y bueno, lamentablemente esto no alcanzó y como bien vos lo decías, otra sorpresa se dio en la ciudad. Claro, en la ciudad se da una sorpresa en el sentido inverso. En la ciudad, a mí me da la impresión, yo no sé si bueno, vos no me lo vas a decir al aire, pero me da la impresión de que estaban agrandados, de que estaba agrandado Rodrigo de Loredo puntualmente, estaba muy agrandado dando por sentado. Nosotros en Pulso, por ejemplo, yo tengo un programa, un informativo diario en Pulso salió y dijo, anoten esto, graben esto, gano por más de 10 puntos. Lo cual caía soberbia. Me da la impresión de que se pecó por soberbia ya en el sprint final y efectivamente terminó perdiendo por casi 10 puntos, ¿no? ¿Cómo cayó esa sorpresa a ustedes? Bueno, eso que estás marcando vos creo que también se dio en el proceso previo. Lamentablemente el proceso previo, el armado de listas, también hubo errores. Me parece que eso hay que hacer una autocrítica y ser bastante considerados en que esto no puede ser manejado de modo unipersonal, sino que acá había un partido político como el radicalismo que tiene una cultura muy importante en lo que hace su democracia interna. Claro. Lamentablemente en esta oportunidad no se pudo dar esa democracia interna, nosotros lo planteamos. ¿Se los quiso llevar puesto todos ustedes de Loredo? Bueno, lo que te decía, lamentablemente nosotros tenemos una historia de más de 130 años donde la democracia interna, donde la discusión en cuanto a las candidaturas es algo importante, nuestra Carta Orgánica así lo prevé, es más, pero bueno, lamentablemente como estábamos dentro de esta coalición, no nos dieron la posibilidad de poder competir
Y bueno, creo que decisiones que se tomaron fueron muy equivocadas. En el armado de las listas, en el armado de la campaña electoral, en el diseño de esa campaña electoral. Me parece que son todas cosas que hay que rever, hay que hacer una autocrítica y por supuesto intentar modificarlo para las próximas elecciones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se termina cerrando parte de lo que es la capital? Porque digo, terminé dando la sensación, o me terminó dando la sensación de que el radicalismo en Córdoba está muy mal, está atravesando un muy mal momento. No tengo duda de que está atravesando un muy mal momento. Vamos a hablar en un ratito sobre lo que pasa con Miriam Prunoto, vamos a hablar un poquito sobre la decisión en este caso, o supuesta decisión o posible decisión de expulsar al partido. Para mí es una palabra muy compleja expulsar a alguien, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre eso. Te voy a preguntar, ¿qué fue lo que pasó en las decisiones de, por ejemplo, no presentar la histórica lista 3 a nivel provincial? ¿Cómo se decidió eso? ¿Y cómo se decidió después, o cómo se logró después, bajarte a vos, por ejemplo, que tenías aspiraciones en la ciudad de Córdoba, Diego? Bueno, varias cosas en la misma pregunta. Tiene que haber una manera. ¿Cómo se te logra bajar a vos que tenés tradición, que tenés un apellido tan importante como el que tenés? De lo que fue tu viejo, de lo que representó tu viejo, de lo que sucedió en Córdoba, etcétera, bajarte. ¿Cómo logran bajarte? ¿Qué pasa? ¿Cómo se toman esas decisiones? Bueno, varias cosas en la misma pregunta. La primera, con mucho respeto, no comparto tu opinión de que el radicalismo esté mal. El radicalismo en la provincia de Córdoba recuperó 50 intendencias. La mayoría de los legisladores, tanto departamentales, que son los antiguos senadores, donde tienen un peso importante en la territorialidad, son radicales. Me parece, y está más que me parece, está absolutamente comprobado que el radicalismo en la provincia de Córdoba es la columna vertebral de Juntos por el Cambio, es el que le aporta no solamente la territorialidad, sino el aporte de ideas y de acción política. Y bueno, lamentablemente no hemos podido participar con la lista 3 porque el radicalismo orgánicamente ha decidido ser parte de Juntos por el Cambio. Cuando el radicalismo es parte de Juntos por el Cambio y se firma esa alianza, la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical ya deja de poder aplicarse concretamente para este caso concreto porque hay una alianza y hay un reglamento. Lamentablemente en ese reglamento se establecía que había una mesa política que era la que iba a proclamar a las candidaturas. Bueno, nosotros esta fue una discusión que dimos en el Comité Capital que presido yo, y bueno, como te digo, lamentablemente ese reglamento no preveía otra forma de participar. Hubo la sensación, me dio la sensación a mí como periodista desde afuera, que ni siquiera se les dio el lugar a un montón de personas en las listas. Que hubo una... Nosotros hablamos de derecho viejo, que prácticamente forreó un montón de gente, hubo mucha gente forreada en las listas. Y me parece que esto es algo que lo sabemos. ¿Qué pasó ahí? Porque, ¿cómo haces para bajar a tipos que después no negociaste con esos tipos? Y bueno, decisiones equivocadas y no tener una mirada amplia, plural y que genere una participación activa y comprometida, ni más ni menos que en una campaña electoral para decidir en este caso al intendente de la ciudad de Córdoba. Me parece que insisto con esto, tiene que haber una autocrítica, yo todavía no la he escuchado. Lamentablemente la estrategia electoral en esta oportunidad la han decidido básicamente los que han sido candidatos a gobernador y a intendente por parte de Juntos por el Cambio, y bueno, los resultados no han sido buenos, así que insisto en que tiene que haber una autocrítica, insisto y comparto en este caso de que la elaboración de las listas no fue buena, no fue amplia, no fue plural, hubo una mirada sesgada, individualista, y bueno, lamentablemente cuando eso pasa, la gente lo ve. Los resultados suelen ser esto. Estamos hablando de un hombre muy importante, estamos hablando con Diego Mestre, estamos hablando con un diputado, estamos hablando con un hombre que efectivamente tuvo la intención, yo creo que vos lo hiciste en gran medida, en parte, bueno, lo haremos en otro momento, de ser intendente de la ciudad de Córdoba, que se ha preparado para disputar la intendencia de la ciudad de Córdoba. Estamos hablando con un hombre que tiene una historia dentro del radicalismo y que además es presidente del Comité Capital. Es presidente del radicalismo en la capital de la ciudad. Elegido por el voto de los afiliados. Ningún dedo, ni ninguna decisión ningún dedo de Buenos Aires. ¿Eso quiere decir? Ni tampoco ningún dedo local, digamos. Insisto con esto porque es conceptual. Es lo que hace a la idiosincrasia de nuestro partido, es que las decisiones sean tomadas por los afiliados, que haya una discusión, que haya una democracia
que se ejerza efectivamente. Y en este caso, bueno, a mí me toca en este caso presidir el Comité Capital y han sido los afiliados de las radicales los que lo han decidido así. Diego, me voy a meter con algo sobre lo cual yo tengo cierto reparo que tiene que ver con estos mecanismos expulsivos, ¿sí? Yo te lo voy a preguntar, vos sos presidente del Comité Capital. Sacando la situación de que haya ido Miriam Prunoto, que es una radical auténtica, que es intendenta de Estación Juárez Selman, a la puerta, sacando todo eso, la palabra expulsión, ¿cómo se expulsa? ¿Por qué se expulsa? Digo esto porque vivimos en un país donde en la celebración de 40 años de la democracia, siempre lo expulsivo a mí me parece que no está bien, que es una decisión que tiene que tomarse de manera muy minuciosa y que expulsar ni ideas ni personas es algo positivo para casi ninguna organización. ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Cuál es la manera en la que se puede explicar que se quiere expulsar a una persona por pensar distinto o por sentirse identificada en un momento, en un contexto de la historia con otro movimiento, o en este caso una coalición gobernante? Bueno, es una decisión libre que ella ha tomado y se tiene que hacer cargo de esa decisión libre que ella ha tomado. Nadie la ha obligado a ella a ser parte de Hacemos Unidos por Córdoba, que es ni más ni menos que el peronismo. Ella dice que no es el peronismo. No, bueno, sí lo es, y te explico por qué. El peronismo gobierna esta provincia hace 25 años, ellos también tienen una coalición que es dominada absolutamente por el peronismo, ella ha decidido ser parte de eso, y cuando uno analiza este tipo de situaciones y las consecuencias que tienen algunas decisiones que se toman, uno tiene que atenerse a las reglas. En este caso hay una regla bien concreta, bien definida, que es un artículo de nuestra Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical que establece muy claramente que si una persona participa en una elección para una fuerza política distinta del radicalismo, a esa persona lo que le cabe es la expulsión. Entonces, en este caso concreto hay un proceso que se ha iniciado. Me decís que está tipificado esto. Absolutamente, está normado, está reglado. Y hay que respetarlo, porque si no las normas, ¿para qué son? Entonces, acá hubo una decisión orgánica de la Unión Cívica Radical de participar en Juntos por el Cambio. No hubo una decisión individual de 1, 2 o 3 iluminados que decidió esto. Esto es una decisión orgánica, tanto a nivel nacional con la Convención Nacional, como en nuestro caso en la provincia de Córdoba, con el Congreso Provincial, que más de 105 dirigentes de la Unión Cívica Radical de toda la provincia dieron la discusión y unánimemente se decidió que la Unión Cívica Radical sea parte de Juntos por el Cambio. Entonces, respetando esa decisión y respetando a su vez nuestra Carta Orgánica, las personas que incumplieron con nuestra Carta Orgánica y con esa decisión que orgánicamente se tomó, bueno, hay consecuencias. Ahora, esa discusión, discúlpame un segundito, esa discusión no está saldada todavía. Es decir, ahora se ha iniciado un proceso dentro del cual en nuestro partido... ¿Cómo es ese proceso? Bueno, y lo que establece la Carta Orgánica es que el Tribunal de Disciplina tiene que decidirlo. Para eso se la va a convocar seguramente... ¿Quiénes son el Tribunal de Disciplina? Y son 3 personas que son elegidas también por el voto de los afiliados, los que van a terminar decidiendo si ese artículo que establece las consecuencias cuando hay incumplimientos, bueno, se le va a hacer efectivo o no. Obviamente que se la convocará a ella ejercerá su derecho de defensa y se resolverá. Orgánicas, muchas veces queda mucha gente afuera de esas decisiones orgánicas. Yo recuerdo imágenes donde se están cagando trompadas radicales sobre decisiones que se han tomado en Gualeguaychú y en un montón de otros lugares, Diego. Nunca hubo trompadas en Gualeguaychú ni en cada una de las discusiones que se dio en los congresos provinciales. Ha sido muy respetuoso. Ha habido algunas personas que en Gualeguaychú sí no estuvieron de acuerdo porque se fue la génesis de formación de Cambiemos en aquella oportunidad, pero desde el 2015 a esta parte cada vez son menos los que no están de acuerdo con eso. De hecho, en el último Congreso Provincial fue unánime. Pero en las últimas internas del radicalismo en Córdoba hubo una guerra, una batalla despiadada, de acusaciones y demás. Quiero decir, en las decisiones lo que expresa, digo esto para llevar y ponerme casi el abogado del diablo, digo para que se pudiera entretenida la entrevista, Diego. Lo que dice radicales auténticos es, a nosotros no se nos incluye, hay un montón de intendentes que no se nos incluye en ninguna de las decisiones. Acá lo que hay es una corpo, lo que te dicen es esto, es una corporación de 4 o 5 personas que manejan el radicalismo y manejan la orgánica del radicalismo. ¿Esto no es cierto? No, para nada. Pero absolutamente para nada. Las decisiones son tomadas con una discusión interna y con una democracia real
que genera una discusión amplia y participativa de todo el mundo. Te lo decía anteriormente, cuando fueron elegidas las autoridades, ha sido así, no hubo ningún dedo de nadie, es el simple afiliado el que está escuchando en su casa y que alguna vez se afilió al radicalismo, el que cuando es convocado a una elección interna va y vota y elige. Así se eligen las autoridades, así se elige el Tribunal de Disciplina, y las decisiones que hacen a la política y al devenir político y a la acción política del radicalismo también se toman democráticamente. No hay 3, 4 ni 5 personas que lo decidan. Bien. Existen las autoridades que son elegidas por los afiliados. Entonces hay que respetar. Lo dice Diego Mestre, lo dice un hombre que te has criado en un comité prácticamente. Y bueno, sí, prácticamente que sí. Lo primero que jugabas era en el comité. Y sí, hay una historia ahí. El primer discurso que di en el Macario Carrizo, que es el salón principal de nuestra Casa Radical, hice alusión a eso porque siempre guardo en mi memoria, cuando yo tenía 5 años, fue la recuperación de la democracia en el año 83, y todavía recuerdo acompañarlo al viejo en esos actos. Así que sí, hay mucha historia. Lo dice un hombre con un apellido que fue ignorado en las listas, en las últimas listas presentadas como intendente en la ciudad de Córdoba. Lo dice un hombre que se ha criado dentro de lo que tiene que ver con los comités, que es presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical, un hombre con historia. Lo dice Diego Mestre, diputado nacional. Gracias, Diego, por haber venido. No, por favor. Gracias a ustedes y a disposición.